hija no aumentó nada de peso durante 1 mes y medio, porque hubo una falla en la placenta y ella no recibía alimento durante 1 mes y medio. La prueba más grande es permanecer cuando está siendo podado, cuando está siendo cortado, cuando la situación económica está más difícil, cuando la situación de pareja está más difícil, cuando tu hijo en vez de avanzar retrocede. No entiendo por qué pasó esto en mi embarazo, pero el Señor siempre me decía: depende de mí, no te preocupes. Yo preservé la vida de tu hija. El médico me dijo: Gabriela es un milagro. Gabriela no tenía por qué sobrevivir a 1 mes sin alimento. Pero ahí estaba la soberanía de Dios y entendí el proceso de la poda. ¿Cómo permanecer cuando estoy siendo podado? Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto se corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto que todavía. Mis amados, las pruebas y la poda se da a árboles o a vides que dan mucho fruto. Pero ustedes saben por qué hacen la poda: para que dé más fruto. Es decir, las personas que dan fruto van a vivir procesos de poda. Preocúpate cuando tú no seas podado. ¿Cómo así, Natalia? ¿Qué significa la poda? El sufrimiento, la prueba, la dificultad. Rama que permanezca unida a Jesús va a vivir pruebas, va a vivir sufrimientos. ¿Y saben cuándo es podada la vid? Cuando más florece. Cuando tú más floreces, cuando tú más amoroso eres, cuando tú más paciente eres, cuando tu vida está siendo el reflejo de la manifestación de Jesús aquí en el mundo, ahí vas a ser podado, vas a vivir ese proceso. Ustedes han visto un árbol que está lleno de frutos. ¿Cómo es? Bonito, ¿cierto? Apetitoso. Las personas quieren ir a coger ese mango, quieren ir a coger esa uva, quieren ir a coger esas fresas porque se ven apetitosos. Pero ¿y cuando se podan, cómo se ven? Pelados, feos, acabados. Uno piensa: ¿qué le pasó a este árbol? Se acabó. Pero el propósito del labrador, cuando está podando esas ramas, es que ese árbol que tú ves apetitoso sea aún más apetitoso y de muchos frutos más que al principio. Este tema Dios me lo colocó en el corazón por una situación que yo viví en mi proceso de parto. Mi hija Gabriela fue una niña muy deseada. Yo he contado mi testimonio, no lo voy a volver a contar, pero yo esperé casi 2 años para embarazarme de ella. Ella, de hecho, fue un milagro el que nos embarazáramos. Y yo me sentí la mujer más feliz del mundo en mi embarazo. De hecho, no me dieron síntomas, fui una privilegiada. Yo trabajé y funcioné incansablemente en el embarazo. Yo no parecía estar embarazada. Fue amada, fue protegida, fue recibida, fue deseada, fue aceptada. Y el embarazo suscitó en mí algo que nunca había experimentado tanto. Sí había experimentado, pero no con la misma intensidad. Y era buscar mucho, pasar tiempo con Jesús, perseverar unida a la vid. Yo nunca había orado tanto en mi vida como en el embarazo. Pero no era por determinación, era por un profundo deseo en mi corazón de pasar tiempo con el Señor.
De hecho, a mi esposo le preocupaba porque las mujeres en embarazo duermen mucho y la verdad yo dormía muy poco. Yo pasaba de 2 a 5 de la mañana orando y leyendo las escrituras. Era como el fuego del Espíritu que estaba dentro de mí. Y yo sé que mi hija es una ungida del Señor, para la gloria de Él. Pero ella y esa unción, porque John Jairo oró por ella desde el principio y nosotros orábamos para que ella fuera llena del Espíritu Santo como Juan el Bautista, cuando escuchó a María. Y yo le oraba mucho al Señor y fue un tiempo de mucha pasión, de mucha búsqueda de Dios. Y uno coloca expectativas en Dios, porque uno quiere muchas veces condicionar a Dios en lo que nosotros queremos que Él haga, ¿cierto? Nosotros queremos darle consejos a Dios. Es que Señor, es que tú puedes hacerlo de esta manera. ¿No te parece que tú no es sino que pulas estas cositas de este hombre para que me lo regales como esposo? Uno quiere y todo darle consejos a Dios de que te transforme ese novio que no es y que tú no quieres entender que no es, pero bueno. Y yo estaba pasando la mejor época de mi vida. Mi esposo y yo estábamos muy bien, muy contentos en mi relación con nuestra hija. La empresa estaba fluyendo, en el ministerio había mucho por hacer, en el Pinar habíamos recibido donaciones importantes para el proyecto de la construcción y una cantidad de cosas en mi vida. Todo marchaba bien y yo no tenía sino agradecimientos en mi corazón hacia el Señor. Y Dios me respaldaba, me mandaba a seminarios, a actividades, a prédicas, y era el respaldo de Dios obrando allí. Se estaba, por gracia de Dios, viendo los frutos. Pero un día, cursando mis 37 semanas de embarazo, a mí me hacían exámenes médicos cada mes y todo estaba muy bien. Yo no sentía a mi hija moverse durante 16 horas. Y yo al otro día, eso fue un domingo, yo no me fui para urgencia, sino que al otro día lloré y yo le dije: Espíritu Santo, si hay algo que está mal, por favor revélalo, pero guarda la vida de Gabriela. Porque había tenido un sueño 8 días atrás con ella, y era que ella le estaban lanzando un espíritu de muerte. Para los nuevos, las experiencias espirituales existen, pero eso es en otro momento que lo vas a aprender. Pero que de ella emanaba tanta luz que esa muerte no llegaba a su vida, que estaban haciendo un rito para matarla en el vientre, pero que la luz que había en ella era tan resplandeciente que esa muerte no entraba en su vida. Y cuando ella se dejó de mover, porque ella no se movía fuerte como los bebés que uno les ve la mano por aquí, el pie por aquí, ¿cierto? Que uno ve esos bebés que parecen futbolistas desde el vientre. Mi hija se movía muy sutil, eran así unas suaves caricias. Y mi esposo me decía: amor, ¿será que la bebé está bien que no se mueve tanto? Y como yo ya había tenido la experiencia con mi hija mayor que se movía impresionante, yo dije: pues será que va a ser muy juiciosa. Finalmente el lunes yo llamo a mi ginecólogo y le digo: doctor, Gabriela no se mueve hace 16 horas. Me dijo: vete para Maffen a que te hagan un monitoreo fetal. Me hicieron el monitoreo y él no se quedó tranquilo. Él es lo más relajado del mundo. Él es súper relajado, él por nada se escandaliza. El monitoreo salió bien, pero yo siento que fue el Espíritu Santo el que le dijo: hazle un estudio biofísico. Él me dijo: mira, el ginecólogo que hay no tiene tiempo, pero le voy a decir que en un momentico te haga un estudio biofísico para quedar tranquilos. Cuando él me empieza a hacer el estudio biofísico, en 15 minutos se demoró 1 hora y media. Y me mira a mí, a mi esposo, y me dice: háblate con Mauricio porque Gabriela tiene que nacer ya. Mi hija tenía una condición que se llama RCU, y eso es un retraso en la vida intrauterina, no una condición neuronal, para que no piensen que tiene alguna condición neuronal, sino que la condición era que ella venía bajita de peso,
porque hubo una falla en la placenta y ella no recibía alimento durante 1 mes y medio. Mi hija no aumentó nada de peso durante 1 mes y medio. Un bebé en las últimas semanas tiene que aumentar entre 200 gramos a 400, que es la parte como de rellenarlo, ¿cierto? Después de estar formado, y ella no aumentó nada. Mi hija es un milagro. Cuando me dicen listo, hay que hacer cesárea, no la podemos exponer a un parto normal, yo empecé a dejar muchas cosas listas porque se me adelantó el parto. Voy al parto muy tranquila y efectivamente mi hija nació a término del tiempo, pero con 2000 gramos no más. Y un bebé a término mínimo debe nacer con 3000 gramos. Y fue ese tiempo que ella no recibió alimento. El tema es que a mí me hacen cesárea. La cesárea es muy dolorosa, uno no siente nada, pero cuando me pasan a camilla recuperación me da una hemorragia interna, me habían reventado un vaso sanguíneo, me tenían que volver a intervenir. Yo pensé que mi embarazo y mi parto iba a ser, como todo iba bien, estaba floreciendo, estaba tan aferrada al Señor, yo dije todo va a estar bien. Tú no te esperas que llegue la poda en cualquier momento. El labrador no va donde la vid y le dice te voy a podar. No, llega y te poda. Y eso duele, la poda duele. Me hacen 2 cesáreas. Mi esposo pensó que iba a enviudar ese día, porque yo bañaba, o sea, yo nadaba en la sangre. Y empezamos el proceso del cangureo de nuestra bebé, que quienes han tenido bebés canguros saben que no es fácil. O sea, no duerme uno es todo el tiempo con la bebé aquí 24/7 mientras sube al peso que debe de tener. Cuando yo salgo de toda esa situación, el dolor de la cesárea, mi bebé viéndola tan frágil, tan pequeñita, era así, chiquitica, por ahí anda, está hermosa mi princesa. Yo entraba en esas luchas mentales y en esa relación que yo tengo con Jesús. Yo sé que Él tenía un propósito, pero entender el propósito de Dios en los procesos de nuestras vidas no es fácil y a veces no lo entendemos en el momento. Yo hablaba con Él y yo le decía: Señor, yo quiero saber qué pasó. Yo quiero saber si fue un pecado. Yo quiero saber si fue un acto de imprudencia mío. Yo quiero entender, porque dice Santiago capítulo 1 versículo de 2 al 5, que nos sintamos dichosos y gozosos cuando nos veamos sometidos a pruebas de toda clase, porque cuando aprendes a soportar la prueba, en ti se perfecciona la paciencia, que es la constancia. En algunas versiones dice constancia, en otras versiones dice la permanencia, en otras versiones dice la paciencia, hasta alcanzar la madurez plena sin que te falte nada. Yo he sido una mujer probada por el fuego, pero en esa situación yo no entendía el porqué de la poda, el por qué estaba viviendo esa realidad que para mí era dolorosa. Era ver la fragilidad de mi bebé, era ver mi realidad física, mi cuerpo me dolía muchísimo y una cantidad de cosas que estaban confluyendo ahí, en esa prueba, en esa poda. Y el Señor me dice: es que está siendo probada, está siendo podada. Quiero dar un fruto en ti más parecido al fruto que yo doy, en paciencia, en amor. Tener un bebé canguro es cuestión de paciencia, porque aumentan 30 gramos por día. Y yo cuando iba a la pediatra, yo le decía: ¿cuánto pesa hoy? Y es que 100 gramos más. Y yo: Dios mío, ¿cuándo vamos a lograr ese peso para que ella se pueda bañar, para que se pueda vestir, para que ella pueda salir de esa situación? Y el Señor me decía: paciencia, permanece en mí,
Te estoy podando porque quiero que en ti se perfeccione la paciencia. Porque eso que me has pedido tanto tiempo necesita ser podado para que dé un fruto real. Y la poda duele. Y hoy tú quizás estás siendo podado. Y en la poda es difícil permanecer porque tú a veces no entiendes la lógica de Dios. A veces no entiendes el actuar de Dios. A veces piensas que estás haciendo las cosas bien para Dios, pero no entiendes por qué ahí están llegando situaciones dolorosas a tu vida. Y aquí nos dice Jesús que si tú permaneces en la poda, pide todo lo que quieras y se os dará. La prueba más grande es permanecer cuando estás siendo podado, cuando estás siendo cortado, cuando la situación económica está más difícil, cuando la situación de pareja está más difícil, cuando tu hijo en vez de avanzar retrocede, cuando tú piensas que no, que le estás sirviendo a Dios, que estás buscando de Dios y las cosas fluyen. En cualquier momento va a llegar una situación dolorosa y difícil. Pero ahí está Jesús diciéndote que no desfallezcas, que no te desanimes, que continúes, que eso va a pasar, que vas a salir de allí. Yo, Natalia Bolívar, necesitaba descansar en la soberanía de Dios, depender de Dios, porque la permanencia es dependencia. Y con lágrimas gritaba y gemía. Aquí está mi mejor amiga. Y un día ella llegó y yo le dije: yo no entiendo, pero quiero aceptar la voluntad de Dios. No entiendo por qué pasó esto en mi embarazo. Todas mis amigas, yo tengo aquí 8 amigas que estábamos embarazadas en el mismo momento, y yo estaba viviendo esa realidad. Pero el Señor siempre me decía: depende de mí, no te preocupes. Yo preservé la vida de tu hija. El médico me dijo: Gabriela es un milagro. Gabriela no tenía por qué sobrevivir a un mes sin alimento. Pero ahí estaba la soberanía de Dios. Y entendí el proceso de la poda. Que aunque ahí en ese momento me sentía abatida, descansada, afligida, como se ve un árbol cuando es podado, hoy puedo dar un fruto más parecido a Cristo, en paciencia, en amor, en fidelidad, en benignidad, en dominio propio. Y ya después de entender lo que significa permanecer, la invitación final es permanecer cuando estés siendo probado. Porque el sufrimiento puede traer 2 vertientes y 2 resultados a tu vida: o aferrarte más a Cristo o apartarte de Él. Y hoy les puedo decir que si permaneces a la vid, todo lo que pidas se va a dar. A los 20 días el médico me felicitó a mí y a mi esposo, porque el éxito del cangureo son 3 factores: alimento, amor y cangureo, que es la bebé aquí todo el tiempo. Mi esposo y yo éramos todo el tiempo con ella aquí. Cuando él se duchaba yo la cangureaba, cuando él comía yo la cangureaba y viceversa. Pasamos esos 21 días prácticamente sin dormir. Pero llegaron esos 21 días y mi hija alcanzó el peso. Y hoy les puedo decir que el proceso de la poda, aunque es difícil, para ver los resultados y el fruto, que es esa manifestación de Cristo a través de ti, vale la pena y es mejor ser podado. El Padre
Poda las ramas verdaderas para eliminar todo lo que debilite su energía espiritual y dificulte su perfecta fructificación. Si quieres tener un fruto perfecto en el amor, en la paciencia, en la paz, en el dominio propio, en la benignidad, deja que te poden y permanece en esa poda. Su limpieza requiere extirpar cualquier cosa que limite la justicia, para lo cual contribuye la disciplina que viene de las dificultades, el sufrimiento y la persecución. Saber que el Padre usa el dolor que soportan los cristianos para finalmente beneficiarlos elimina todo miedo, autocompasión y queja. Mis amados, no te quejes, no pelees con Dios. Si estás siendo podado en este momento, no te justifiques, solo deja que esa poda el labrador la haga, para que tu fruto sea un fruto perfecto de manifestación de Jesús obrando en ti. Hoy quiero presentarles a mi bebé, a mi milagro, para que oremos. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por ser el árbol y la fuente de vida, por ser la vid que no muere, sino que fructifica. Gracias, Jesús, por amarnos hasta el extremo, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por amarnos hasta el extremo y dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias por hablarnos a través de tu palabra del significado de permanecer, depender y vivir en una comunión estrecha contigo. Hoy quiero pedirte, mi Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, por aquellas personas que están viviendo procesos de poda, que están siendo purificados y perfeccionados en tu amor. Yo te pido, Señor, que los abraces en esta hora, que los ayudes a entender en tu sabiduría el por qué están viviendo, Señor, esas realidades, o para qué están viviendo esas realidades en sus vidas.